Animales extintos que podrían ser resucitados por la ciencia, parte 2. A lo largo de la historia del planeta han ocurrido innumerables desapariciones de las especies que lo han pisado. Todo esto por consecuencia de la modificación en su hábitat natural y lo difícil que es adaptarse de manera rápida a todos estos cambios. Podemos decir que el número de especies desaparecidas en la historia del planeta Tierra es muchísimo mayor al número de especies las cuales han logrado sobrevivir hasta ahora. Sin embargo, a partir del surgimiento de la vida humana, un nuevo elemento se ha unido a la ecuación, siendo el hombre un partícipe innegable en la desaparición de otras especies animales. Es por eso que los científicos se han dado a la tarea de investigar cuál fue la causa de la desaparición de algunas de las especies de las que te vamos a hablar a continuación. Todo con el objetivo de poder llegar a una tecnología capaz de resucitarlas. En esta segunda parte de los animales extintos que podrían ser resucitados por la ciencia, continuaremos analizando increíbles especies. La primera especie de la que vamos a hablar el día de hoy es el baiji, también conocido como delfín chino del río. Esta especie de delfín endémico del río Yangtze en China fue considerado extinto en el 2008. Posteriormente a este año se registraron avistamientos de la especie, por lo que los científicos tratan de investigar la forma en la que se dio su extinción, de tal manera que los descubrimientos permitan evitar la desaparición total de esta especie. La consecuencia principal de la desaparición del baiji fue la expansión humana en el país asiático, reduciendo el hábitat natural del delfín de los 1.700 kilómetros a unos cientos de kilómetros, a causa del 12% de la población humana quien vive y trabaja directamente gracias al río Yangtze. En 1978 el gobierno chino declaró el estado precario del baiji. Sin embargo, los esfuerzos para salvarlo resultaron llegar demasiado tarde. La primera fundación que trataba de conservar el delfín baiji fue fundada en 1996 utilizando células in vitro para mantener al delfín en el río. El último ejemplar en cautiverio vivía en el delfinario del Instituto Wuhan de Hidrobiología, falleciendo en el 2002. Esta especie fue considerada uno de los animales en mayor peligro del nuevo milenio, siendo el hombre un partícipe indiscutible de su desaparición, aumentado por el cambio climático en la zona y la contaminación del agua. Actualmente el baiji está considerado en extinción porque a pesar de que no se sabe a ciencia cierta cuántos individuos existen, se cree que son mucho menos de los necesarios para propagar la especie nuevamente. La siguiente especie que podría ser resucitada por la ciencia es el pájaro carpintero imperial. Esta especie de ave se desconoce si está oficialmente extinta. El último avistamiento registrado tiene más de 50 años. Actualmente se cataloga como un animal en peligro crítico. La principal causa de la extinción del pájaro carpintero imperial son los seres humanos, quienes acabamos con el hábitat donde el ave vivía. Se estima que en 1996 había 8.000 individuos de esta especie, pero en realidad se cree que la población restante es sumamente pequeña, la cual apenas alcanza los 50 individuos maduros, estimando los hábitats en los que aún puede llevar su vida. El último registro de un avistamiento fue hecho en Durango en el año 1956, por lo que se considera bastante probable que esta especie se haya extinguido del mundo, acelerando su desaparición por la tala de los árboles, la caza excesiva y su uso en la medicina popular, porque sus polluelos son considerados un manjar por el pueblo tarahumara. También esta especie era objeto de la caza deportiva, por lo que su hábitat natural se fue reduciendo y desapareciendo del desierto de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Chihuahua y viendo el último ejemplar en Durango. Esta especie necesitaba un espacio relativamente amplio para sobrevivir, porque su fuente de alimentación consistía en las larvas de insectos encontrados en los árboles muertos. Desafortunadamente, estos son objeto de la tala del hombre, eliminando su fuente principal de alimento. Actualmente se sigue teniendo la esperanza de encontrar un ejemplar de este pájaro. Sin embargo, el último sobreviviente del pájaro carpintero imperial
son cuerpos embalsamados y almacenados en el Museo de Historia Natural de Viena. La siguiente especie de la que vamos a hablar el día de hoy son las aves elefante. También se cree que el principal responsable de la desaparición de esta increíble especie animal fue el hombre. Desde un punto de vista físico, esta especie tiene un gran parecido por su tamaño con el avestruz. Las aves elefantes son una especie extinta de aves no voladoras, endémicas de Madagascar, y se cree que tenían un gran tamaño. Pese a esto, se considera que eran inofensivas. Por su gran tamaño, se movían con bastante torpeza y a partir de movimientos lentos, por lo que eran fácilmente cazadas por sus depredadores. Sin embargo, eran supervivientes naturales gracias a que tenían pocos enemigos naturales, entre los cuales se encontraban los cocodrilos, pero la aparición del ser humano resultó ser una amenaza letal para las aves elefantes. Se cree que la causa de la desaparición de esta especie fue la depredación a sus huevos, ya que eran recolectados por los humanos para ser utilizados como recipientes, como recuerdos de viajes o trofeos. Paralelo a la caza directa y a la depredación de sus huevos, se desarrolló la deforestación de los bosques en Madagascar, llevando a la desaparición de la especie. La última vez que se pudo ver un miembro de esta especie fue en el siglo XIX, aunque no se tiene registro oficial de la última vez que se pudo ver con vida a esta ave. Continuaremos con el Glyptodontes, un mamífero el cual tenía un gran parecido con los armadillos actuales, habitante de los Andes chilenos. Se estima que la desaparición de la especie se dio hace 8.000 años y a pesar de que parece ser bastante tiempo para considerar el repoblamiento de los gliptodontes, la esperanza de la clonación comenzó gracias a un análisis de ADN mitocondrial realizado en el 2016. Se cree que la razón de la extinción del gliptodontes fue la caza furtiva por los seres humanos, quienes utilizaban su caparazón a manera de refugio para soportar el mal clima. Los gliptodontes convivieron con los humanos por alrededor de 4.000 años y las causas de su extinción, además del ser humano, fueron los cambios climáticos a los cuales no pudieron adaptarse de manera efectiva. Continuaremos con el bucardo, una especie de reciente desaparición, ya que el último ejemplar murió en el año 2000. El que haya sido extinto recientemente abre la posibilidad a científicos de tratar de devolverlo a la vida gracias a la evolución científica, logrando incluso el nacimiento de una hembra, la cual pudo nacer gracias a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, esta hembra murió poco tiempo después, pero sin duda sigue existiendo la posibilidad de repoblar el mundo con el bucardo. La intención de clonarlo surgió en 1999, cuando quedaba un único ejemplar, el cual se trató de fecundar de manera natural. Sin embargo, al fracasar este intento, los científicos optaron por capturar al último bucardo hembra vivo con el objetivo de obtener sus células madres y cultivarlas en diferentes laboratorios. Otras de sus células fueron conservadas en nitrógeno líquido para que en el futuro se intentara la clonación. En el primer experimento que se hizo para clonar al bucardo se intentó transferir un embrión de guar clonado a una vaca doméstica. Sin embargo, el proyecto no pudo ver la luz. En el año 2001 continuó un proyecto para la clonación de las cabras domésticas y posteriormente aplicar esta tecnología para recuperar al bucardo en una investigación conjunta con el Instituto Nacional de la Recherche Agronomique de Francia, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Lieja. Después de varios experimentos, 54 embriones fueron clonados, transferidos a las 13 receptoras, las cuales dieron como resultado 2 gestaciones, las cuales lamentablemente se perdieron a los 45 días de gestación. El segundo intento consistió en 154 embriones trasladados a 44 receptoras, de las cuales se lograron 5 gestaciones, en las que únicamente se tuvo un nacimiento. La hembra en la que se logró el éxito era una cabra híbrida, naciendo un cabrito por cesárea, la cual lamentablemente falleció por problemas respiratorios. El cabrito fallecido tenía un ADN idéntico al último bucardo.
Estos experimentos sirvieron para llegar a la conclusión de que las células congeladas del último bucardo en el futuro pueden utilizarse para la clonación siempre y cuando se encuentre un receptor adecuado para este proceso. ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención en el video de hoy? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.